Hola, estamos con Beatriz Rocamora, directora del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida de la uva de mesa del Medio Vinalopó. Y vamos a hablar sobre todo de, por ejemplo, cuáles son las expectativas de cara a la recogida de septiembre para este año. Bueno, las expectativas son buenas, la inscripción no ha variado de uva en campo, no ha variado respecto a años anteriores. Sí que es cierto que debido a los daños climáticos que hubo, sobre todo en la zona de la Romana, se espera que haya una menor cosecha en esa zona por el daño, como digo, que hubo por el pedrisco que tuvo lugar al final de la primavera. Esperamos que la climatología siga respetando lo que queda de estar la uva en campo hasta que se empiecen a recolectar las variedades más tempranas embolsadas, amparadas por la DEO, y la calidad pues se espera buena, y esperamos que la comercialización y los mercados también funcionen al ritmo que lo hicieron el año pasado y que pues no se acumule producción y se pueda ir comercializando con normalidad. Y además de estos efectos adversos climatológicos, ¿cómo ha afectado la pandemia este año y medio a la uva embolsada? Pues la pandemia sobre todo supuso un impacto a nivel de costes en los comercializadores y en los agricultores, porque por las medidas de seguridad, por la implementación pues como digo, de todos los protocolos de seguridad, ratios, aforos en los almacenes, turnos de trabajo, todo eso supuso un importante aumento en los costes de producción, el cual desgraciadamente pues no se ha visto recompensado a través, por ejemplo, de los incentivos fiscales que habitualmente pues podemos hacer uso desde el sector, como son las bonificaciones en la tributación, etcétera. Ese tipo de cosas este año, los módulos, por ejemplo, no se han rebajado tal y como se solicitaron en su momento, y ese ha sido uno de los principales impactos de la pandemia. A nivel de mercados, los mercados el año pasado sí que funcionaron de una forma pues flexible, fluida, y en ese sentido la verdad es que el hecho de que a lo mejor pues la gente consumiese más en su casa fue beneficioso para el sector. También el sector en teoría se posicionó como un sector esencial gracias al suministro no en el caso de la uva porque no estábamos en temporada, pero sí el resto del sector agroalimentario, gracias al suministro que llevó a cabo en los meses de confinamiento en el cual la cadena alimentaria funcionó al 100%, eso hizo que el sector pues se posicionara como referente en cuanto a su esencialidad y a su necesaria existencia, pero parece que con el tiempo esto se nos ha olvidado un poco y volvemos a estar en una situación pues complicada, como estábamos a finales de 2019, que fue cuando tuvieron lugar pues todas las movilizaciones, etcétera. ¿Y por qué la uva del Vinalopó se considera denominación de origen? ¿Cuáles son sus cualidades diferenciadoras? Bueno, pues la uva del Vinalopó es una denominación de origen protegida principalmente por dos factores, un natural y otro antrópico, que se entienden los dos funcionando a la vez. El antrópico es el embolsado, la técnica cultural del embolsado, que es colocar un bolso de papel en cada uno de los racimos y que este bolso tiene que estar protegiendo a la uva como en un microinvernadero durante al menos 60 días. ¿Vale? Esto hace que la uva retrase su maduración, desarrolle una piel más fina, tenga un color uniforme, entre otras muchas cualidades. Esta técnica cultural, esta técnica inventada por el hombre, funciona porque se lleva a cabo en este territorio. En otras zonas esta técnica no funcionaría. ¿Qué pasa aquí? Pues que tenemos una serie de factores climáticos, edáficos, etcétera, que hacen que ese bolso le confiera a la uva esas cualidades. Entonces, es la conjunción de esos dos factores lo que hace que podamos disfrutar de una denominación de origen protegida desde hace más de 30 años. ¿Cuánto dura la campaña y cuánta cantidad se recoge de media? ¿Cuáles son las expectativas? Bueno, la campaña, la recogida, la cosecha empieza, este año se podrá empezar a comercializar uva con denominación de origen a partir del día 20 de agosto. Se suele estar comercializando hasta mitad de enero aproximadamente, depende un poco de cómo vaya cada año, pero bueno, entre el 15 de enero, entre el fin de año y el 15 de enero todavía suele haber producto en el mercado. Lógicamente los agricultores no paran, están todo el año trabajando, te estoy hablando solamente de la fase de comercialización. Y este año, inscritos en campo, pues hay una cantidad de más o menos algo 40 millones, 41 millones de kilos aproximadamente, que como digo es muy similar a la del año anterior, no hay prácticamente cambios en cuanto a la producción inscrita. Sí que es cierto, como he dicho antes, que bueno, pues los accidentes, los fenómenos climáticos que hemos tenido sí que harán que la cosecha en muchos casos disminuya
sobre todo en la zona de la Romana, como he dicho, por el granizo que ¿Esa hubo en su disminución momento. cuánto se esperaría en la Romana, por ejemplo? Pues en la Romana se han estimado pérdidas de más o menos el 50% de lo inscrito, pero no hasta que no se tengan los datos fidedignos de lo que se comercializa al final, etcétera, pues no lo podremos confirmar. Pero son territorios concretos, no es en todos los territorios. Efectivamente, es en esta, ya te digo que la inscripción a nivel global ha sido la misma que el año pasado, o sea, no ha habido una caída en kilos inscritos respecto al año anterior. Es un error comparar, claro, los kilos cosechados con respecto a los kilos inscritos. Los kilos cosechados pueden ser incluso más de los que se inscriben. Claro. Luego no se pueden comercializar con DEO, pero bueno, el agricultor cuando inscribe sus producciones en el mes de abril, pues hace una estimación. No son los kilos realmente cosechados, puede haber un problema climático y que estos sean menos, como desgraciadamente se ha sido, y puede ser un año buenísimo y que incluso sean más. Claro. De hecho, en gran medida, esta inscripción que se hace en la denominación de origen, por desgracia, por quien está muy afectada es por las condiciones del seguro, porque muchas veces se vincula el seguro, la contratación del seguro con la inscripción en denominación de origen, por los beneficios que conlleva en la tasa, etcétera, y en la póliza. Y claro, si el seguro tiene unas condiciones muy negativas para el productor muchas veces pues o no asegura todas sus plantaciones, etcétera, porque claro, no le compensa el coste que tiene el seguro. De hecho, cuando cambiaron las condiciones del seguro fue cuando tuvo lugar una caída muy importante en las producciones, lo cual es un riesgo muy grave para los productores porque son ellos los que asumen el riesgo, como digo, de que un accidente climático como el que hemos tenido pues les arruine el año. Y la uva de estos agricultores que asumen este riesgo, ¿qué aporta a la gastronomía mediterránea? Pues la uva embolsada del Vinalopó para mí es una de las, que voy a decirte yo, ¿no? Pero es un ingrediente, o debería ser un ingrediente fundamental a nivel gastronómico, porque en primer lugar la vid es uno de los cultivos de la trilogía mediterránea, que se llama, junto con el trigo y el olivo, es un cultivo de referencia en la cuenca mediterránea, tanto para uva de mesa como para uva de vinificación. Por tanto, es un cultivo emblemático a nivel cultural, histórico, territorial, y además a nivel gastronómico pues tiene una serie de propiedades que la diferencian de las uvas al uso. Como he dicho, el tema de la piel más fina hace que gastronómicamente sea muy apetecible. El color uniforme también le da pues una vistosidad y pues una imagen que otro tipo de uvas pues desgraciadamente no tienen. Entonces pues tiene muchísimo que aportar. De hecho, nosotros hemos hecho muchas actividades gastronómicas, hacemos un blog trip con críticos gastronómicos, hemos trabajado con restaurantes, tenemos un recetario con restaurantes de la comarca en los cuales cada uno ha hecho su elaboración de un plato a base de uva. Por tanto, muchísimo potencial. ¿Y este tipo de uva tan especial también va destinada al mercado internacional? Sí, más o menos el 40% de la producción certificada por la denominación de origen se exporta. Principalmente el principal destino es la Unión Europea, los países de la Unión Europea, porque es donde más sencillo es exportar, pero también hay tradición de exportación a países como Canadá, por ejemplo, Sudáfrica, Emiratos Árabes incluso. Entonces la uva con el sello de la denominación de origen es reconocida desde hace muchos años y ha sido pionera en la exportación. Ahora pues muchos productores exportan todo tipo de uvas, con semillas, sin semillas, pero pues una de las uvas que realmente abrió el camino a la exportación fue la uva con el sello de la denominación de origen. ¿Cómo va a ser el acto del corte del primer racimo? Bueno, pues el acto del corte del primer racimo este año desgraciadamente va a seguir sin poder ser igual que el que estábamos acostumbrados y que, pues, por ejemplo, pudimos disfrutar en 2019 con una ponencia, invitando a todo el sector. Desgraciadamente, por las circunstancias de la pandemia, pese a ser mejores que en 2020, seguimos sin estar tranquilos organizando un acto masivo como se solía organizar en un sitio cerrado, etcétera. Por tanto, este año vamos a seguir haciendo un acto con un aforo muy reducido, íntegramente al aire libre. Este año el municipio en el que toca es Hondón de las Nieves, ya tocaba el año pasado Hondón de las Nieves, lo que pasa que se pospuso a este año esperando que las circunstancias fueran mejores. No son mejores, son algo mejores, pero no son todo lo buenas que debían ser para, como digo, hacer el acto al que estamos todos acostumbrados. Entonces se mantendrá una duración más breve, un aforo muy reducido y se desarrollará íntegramente al aire libre. El acto pues tendrá lugar, como digo, en Hondón de las Nieves, será el día 2 de septiembre. Se espera la asistencia de la consellera de Agricultura, en este caso, del presidente de la Diputación y de diversos pues representantes institucionales del sector
agroalimentario y del sector, de diversos sectores económicos en general, de la zona, de la Comunidad Valenciana, y como digo, pues desgraciadamente todavía no podemos hacer el acto pues de puesta de largo que solíamos hacer todos los años y en el cual nos volcábamos desde el Consejo Regulador porque era pues nuestro principal acto, pero bueno, pues intentaremos compensarlo con otro tipo de actuaciones, dándole difusión a través de las redes sociales, de nuestra página web, de los medios de comunicación como vosotros, que siempre estáis ahí apoyándonos, y para que llegue pues al conjunto del sector y que se difunda la labor que hacen todos los agricultores y productores de la uva de mesa del Vinalopó. Esperemos que para 2022 se pueda llevar a cabo ese gran acto. Ojalá. Y para finalizar, ¿cuáles son los retos de cara al futuro para la uva embolsada? Pues tenemos retos internos dentro del territorio en el que estamos y externos de cara al consumidor. Externos te destacaría que la uva se identificara correctamente en el lineal, en el supermercado, en el punto de venta, en el mercado, porque muchas veces nos llaman consumidores, a nosotros, al Consejo Regulador, pidiéndonos encontrar la uva porque no la encuentran con las etiquetas, y eso es una pena porque es un producto que se diferencia en el campo porque se embolsa, pero luego esa diferenciación y esa inversión que el agricultor hace en el campo no se ve recompensada en el punto de venta, porque el consumidor ve uva que ha sido embolsada y uva destapada, y como no lleva el sello de la denominación de origen no las puede distinguir a primera vista. Eso a nivel externo. Y a nivel interno, pues es un poco lo mismo, que los comercializadores se hagan cargo de que esa diferenciación está en sus manos y que tienen un producto completamente distinto a todos los demás y que está en sus manos pues hacerlo valer y diferenciarlo, porque solamente diferenciándonos vamos a poder ser sostenibles y competir con otros competidores, valga la redundancia, que tienen otro tipo de producciones y que no vamos a ganar nada haciendo lo mismo que ellos, teniendo un factor diferenciador como tenemos, como es una denominación de origen. Bueno, Beatriz, muchas gracias por esta entrevista. A vosotros.